Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de la clase reconociendo dificultades en el proceso de lactancia materna. Principalmente nos vamos a enfocar a un grupo de pacientes que, si bien em, podrían alimentarse, existen un sinnúmero de dificultades que pueden estar presentes. Me refiero a los prematuros y prematuros extremos. La pregunta de la clase: ¿se puede alimentar a niños prematuros extremos con lactancia materna? Bien, vamos a revisar quién les habla. El profesor Juan Pablo Rojas Beitía, docente de obstetricia y puericultura del campus San Felipe de la Universidad de Valparaíso. El concepto de prematurez, eh, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, va a ser aquel parto que acontece entre las 22 semanas y 36 más 6 semanas de gestación. Dentro de este proceso eh, vamos a encontrar distintos tipos de pacientes. Hay que recordar también que el peso es superior a 500 gramos, porque inferior a este peso se considera aborto con una gestacional menor a 22 semanas. Y dentro de este grupo de prematurez vamos a encontrar subgrupos donde tenemos un recién nacido prematuro propiamente tal, un recién nacido prematuro extremo y un recién nacido prematuro tardío, ¿ya? Eh, Generalmente estos niños prematuros, ya el grupo de prematuros extremos y prematuros eh, propiamente tal, son pacientes que tienden a tener un grado de inmadurez desde todo punto de vista, desde el punto de vista respiratorio, ¿no es cierto?, desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista metabólico, inmadurez digestiva, algunos con alteraciones cardíacas. Por ende, no, estos pacientes no tienen activo el reflejo de succión. Ya en un niño de término, inclusive en un prematuro tardío, podríamos encontrar el reflejo de succión, el cual desaparece a los 6 meses de vida. Eh, esta situación es especial porque al no tener el reflejo de succión es un niño que no se puede alimentar. Lo otro, el prematuro, dentro de su ficha, viene generalmente con patologías como las que ya hemos mencionado. Es un niño con alto riesgo de morbimortalidad neonatal. Aquí en Chile se ha mejorado. Vamos a ver algunos números y hablar un poquito más acerca de esto. Cuando hablamos de las principales causas de mortalidad perinatal, hay un sinnúmero de patologías que se puedan encontrar presentes tanto en la madre como en el feto. Y acá encontramos las más importantes, ¿ya? Por ejemplo, a nivel eh, fetal o del recién nacido, las malformaciones congénitas eh, aumentan los indicadores de mortalidad perinatal. Hay malformaciones incompatibles con la vida, las cuales eh, no pueden tener una reanimación neonatal y estos pacientes tienden a fallecer. Lo que es común y lo vemos a diario es la restricción del crecimiento intrauterino, el RCIU. Esta patología eh, es una patología hipóxica isquémica a nivel placentario. La placenta deja de cumplir su funcionalidad de oxigenación y nutrición. Por ende, nos da como resultado niños pequeños y, bueno, niños que están más comprometidos a nivel placentario pueden fallecer también. Estos niños son diagnosticados a través de un ecodoppler, ya de las arterias uterinas, arteria cerebral media, donde se ve el grado de compromiso hipóxico.
son pacientes de bajo peso al nacer, también hay algunos pacientes que están relacionados con el tabaco, por eso el cigarrillo va de la mano con niños pequeños, y generalmente patologías que están relacionadas con una placenta hipóxica isquémica como el síndrome hipertensivo del embarazo, no el síndrome hipertensivo transitorio o el síndrome hipertensivo crónico, ¿ya? Porque ese es otro tipo de presión acá, de hipertensión. Acá es netamente un problema de presión que se produce en el embarazo y que puede llevarte a una placenta hipóxico-isquémica. También hay un grupo específico de pacientes que pueden tener este tipo de problema, como las pacientes jóvenes, ya adolescentes precoces. Bueno, no vamos a entrar a hablar en detalle de esto, pero es una patología que sí hay que tener en cuenta. Las alteraciones cromosómicas también, eh, que va también de la mano con las malformaciones congénitas, eh, la asfixia, si bien en Chile se ha disminuido gracias al manejo estético, que también ha ido mejorando a medida del transcurso que pasan los años, eh, nosotros podemos proyectarnos hace unos 15, 20 años atrás, donde los forceps eran eh, prácticamente rutinarios, o sea, no rutinarios, pero se veía muy a menudo. Hoy día ya el paciente manejado, son pocos los forceps que se hacen y la cesárea, bueno, Chile, uno de los países de Latinoamérica que tiene más índice de cesárea, y aquí en Chile, uno dentro de las principales regiones y ciudades, es la quinta región, la cuarta y la quinta región, y San Felipe es uno de los que tiene las más altas tasas de cesárea a nivel nacional, que tampoco es bueno, pero sí esto ha ayudado a evitar las asfixias, que todavía las hay, pero sí son menos. El bajo peso al nacer también es importante, ya, bueno, si bien puede ir de la mano con el RCIU, pero hay que hacer una diferencia entre ambos, porque este generalmente se debe a una placenta de tipo isquémica. Acá podemos no encontrar esa placenta isquémica y pueden haber otros factores implicados. Lo otro también importante son las infecciones perinatales, ya las coriamnionitis que te pueden llevar a una sepsis neonatal, y esto por ende también aumentar los indicadores de mortalidad perinatal. Dejé para último este grupo que es la prematurez, que sin duda es el principal factor de morbilidad perinatal, ya que como les decía, viene con una ficha o una programación con un sinnúmero de patologías incluidas, o sea, está dentro, se podría decir, del consentimiento informado, y el prematuro viene con patologías principalmente de carácter respiratorio y carácter digestivo, y esto se debe por la inmadurez. Eh, es importante que sepamos ya que la prematurez no solamente es un problema de salud pública nacional, sino que es un problema de salud pública a nivel mundial. Los prematuros siguen aumentando y por ende la mortalidad también. Y los que logran salir bien, un gran porcentaje tiene morbilidad, principalmente daño a nivel neurológico, que eso es lo que nosotros queremos evitar en el prematuro. En Chile antes nos enfocábamos en que los niños sobrevivieran, o sea, mejorar estos indicadores. Pero hoy en día se está hablando de la calidad de vida. No solamente mejorar los indicadores, sino que el niño o niña sea un paciente que pueda tener una inserción, ¿no es cierto? Como un niño totalmente normal, que pueda leer, pueda jugar, que no esté postrado en una silla de ruedas y que tenga un desarrollo neurológico normal. Eso es lo que nosotros buscamos hoy en día. Pero la prematurez, sin duda, afecta ese principal patrón. Bueno, aquí vemos una tabla
de mortalidad infantil, que no solamente incluye los recién nacidos, sino que también incluye niños más grandes. Si nos comparamos, por ejemplo, con Bolivia, la tasa en el 2012 era de 40,9 y Chile 7,36, o sea, perfectamente podemos competir con países eh, desarrollados, y esto se debe al gran avance tecnológico que ha tenido Chile también. Aquí vamos a hablar de la tasa de mortalidad, principalmente neonatal, ¿ya? Bueno, estos niños son los que fallecen dentro de los primeros 28 días. El neonato, después de los 28 días, pasa a ser un paciente pediátrico y ya entra en la tasa de mortalidad infantil. Ya en el año 2014, los indicadores son bastante similares a los que tenemos hoy, o sea, la tasa de mortalidad neonatal es bajísima, 5,2 por mil nacidos vivos, y esto se debe a las grandes tecnologías que Chile ha puesto en las unidades de neonatología, las capacitaciones de los profesionales, principalmente profesional matrón, matrona, que ha hecho una labor significativa respecto a mejorar estos indicadores. Eh, Hoy en día, eh, gran parte de estos profesionales realizan la especialización en neonatología. Hay algunos hospitales que es requisito tener esa especialidad, no solamente basta con ser matrón. Eh, Aparte, los pediatras también se capacitan y se especializan como neonatólogos. No solamente son pediatras, sino que también son neonatólogos, y esto sumado a las tecnologías, a los avances en ventilación mecánica, a la incorporación del surfactante, eh, a la incorporación de la corticoterapia en la gestación, ha disminuido notablemente los números de muerte. Pero esto no para aquí porque siguen muriéndose pacientes, si bien son menos. Ahora la tarea que tenemos es mejorar la calidad de vida en estos pacientes. Ya no solamente eh, sacarlos del proceso eh, de muerte que se les viene, sino que tener una mejor calidad de vida, que ellos tengan un buen desarrollo neurológico y, como les decía anteriormente, que tengan una buena inserción en sus colegios eh, y en la familia. Ya, o sea, esto podemos decir orgullosamente en Chile que estos números son eh, muy buenos y optimistas en relación a otros países. Profundizando un poquito más en el concepto de prematurez, hay que considerar que es la primera causa de morbimortalidad neonatal en nuestro país y en el mundo. Acuérdense que la prematurez viene con un sinnúmero de patologías agregadas, por ende hay que considerarlo como la causa principal. La frecuencia entre el 5 y el 12% de los partos en todo el mundo. En Chile la tasa de parto prematuro se encuentra entre el 5 y el 6%, que no es menor. Excluidas las malformaciones congénitas, el 75% de las muertes perinatales son atribuibles a la prematurez. El riesgo de morir de un recién nacido es 180 veces mayor que el de un recién nacido de término, o sea, es un número considerable a tener en cuenta. Prematuros que sobreviven tienen un mayor riesgo de secuelas e invalidez, daño neurológico. O sea, es un paciente delicado y es un paciente que debería haber completado su maduración in útero, pero lamentablemente tiene que complementar o completar su maduración en una incubadora en la cual se abre muchas veces para procedimiento. Eh, no es lo mismo extraer 3 cc de sangre en un adulto que extraer en un niño de 800 gramos, esos mismos 3 cc.
Eh, o sea, es un paciente que está comprometido por todos lados y es un paciente delicado, ¿ya? Por eso que, volviendo a la pregunta inicial, ¿se puede alimentar recién nacidos prematuros extremos en, con lactancia materna? La clasificación de los españoles hablan de recién nacido prematuro extremo menor a las 27 semanas. Y dentro de eso hay una subclasificación también, porque dice que los de 28 a 31 son muy prematuros. Recién nacido moderadamente prematuro de 32 a 36. Y de 34 a 36 lo enfoca como prematuro tardío. Pero el prematuro extremo, menor a 27 semanas, un paciente generalmente pesa menor a 1500 gramos aquí en Chile. Eh, bueno, y es habitual ver niños de 760, 800 gramos, eh, y es complejo, o sea, nos podemos, eh, puede gatillar una patología en cualquier momento. Aparte son sensibles también a terapia de oxígeno. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de esto. Volvemos a la pregunta inicial, después de todo lo que hemos hablado, recién nacido prematuro y lactancia materna, ¿es posible? Bueno, el año pasado cuando hice esta misma pregunta, la mayoría del curso contestó que no es posible. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hay que esperar que tenga una madurez adecuada para poder alimentar a estos pacientes. Bueno, les voy a contar un poco de un trabajo que hicimos en conjunto con la profesora Ana María Silva y un grupo de tesistas respecto a este tema, ¿ya? Y que hace poco, bueno, está en proceso de publicación en la revista chilena de pediatría. En- yo creo que dentro de pocas semanas ustedes van a poder revisarlo ya en esta revista, ¿ya? Y nosotros estudiamos y encontramos algunos resultados interesantes. ¿Cómo se maneja el recién nacido prematuro, niño de pretérmino, ¿no es cierto? Nace este paciente y la medida principal que se usa como manejo inicial es el régimen cero. ¿Qué significa esto? Que no se alimenta por vía enteral. Ya, si bien estos niños son cateterizados, ¿no es cierto? Se les permeabiliza una vía, se les infunde solución, glucosada, eh, nutriciones parenterales, no son alimentados por vía eh, oral. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de inmadurez, ¿no es cierto?, a nivel digestiva. Y eh, este riesgo de inmadurez lleva a una patología en el recién nacido que es fulminante. Esta patología se llama enterocolitis necrotizante. Es una patología eh, que afecta prácticamente todos los sistemas. ¿Ya? Hay una colonización inadecuada, o sea, una colonización microorganismos, como también puede haber algún tipo de necrosis a nivel de la zona gastrointestinal por la inmadurez. Lo bueno es que estos niños no tienen movimientos peristálticos como un niño de término. Eh, bueno, y generalmente estos niños están comprometidos y el oxígeno que reciben priorizan los órganos nobles, cerebro, corazón y otros órganos, ¿no es cierto? Dejando de provisto el sistema digestivo en parte. Y todo esto se suma y nos lleva a esta patología que es letal. Generalmente un niño que te hace una enterocolitis en un estadio avanzado es un niño que se muere, ¿ya? O queda con secuelas durante el resto de su vida. Por ende, es un paciente que no se alimenta por ese riesgo que existe de enterocolitis necrotizante.
¿ya? Las nuevas políticas de lactancia materna han ido estudiando, si bien qué es bueno eh, para el paciente, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de alimentación? Generalmente esta enterocolitis se da con la fórmula, por ende se dejan en régimen cero por lo menos 48 horas. Antiguamente estaban más días, 4 o 5 días en régimen cero y se comenzaba a alimentar con leche materna eh, al sexto día con volúmenes mínimos, ¿ya? Y siempre cuando el niño estuviese estable. Bueno, yo en el año 2015 eh, tuve la oportunidad de hacer mi especialización en neonatología en el Hospital Gustavo Frique y me llamó la atención porque ellos a los prematuros extremos les daban calostro materno de la propia madre. Ya extraían el calostro en la sala de recuperación, ¿no es cierto? Todo con un procedimiento estéril. Se extrae este calostro, se vacía en una jeringa estéril y esto se llevaba a la unidad de neonatología y se le administraba este calostro a los niños. Ellos hablaban, nunca publicaron nada respecto a esto. Ellos hablaban de números importantes, decían que eh, los niños que alimentaban con calostro materno en las primeras horas de vida tenían menos incidencia de tener enterocolitis necrotizante. Y eso a mí me llamó la atención. Cuando yo me vine de regreso al Hospital San Camilo y manifesté esto, eh, muchos médicos encontraron interesante y bueno, y algunos colegas decían, pero no, o sea, aquí no lo podríamos hacer, te imaginas, hay una enterocolitis o pasa algo riesgoso. Y bueno, y en ese tiempo no habían estudios, nosotros revisamos eh, la bibliografía disponible que había en ese tiempo y no habían estudios. Solamente encontré unos estudios en animales donde alimentaban con calostro a terneros, creo que fue en Brasil, y sí tenía resultados significativos para prevención de enterocolitis necrotizante. No como tratamiento, sino como para prevención. Y otro estudio en cerdos donde demostraba que no daba resultado la terapia del calostro. Entonces quedaba en la nebulosa igual. Eh, bueno, y en base a eso, desde ahí me dediqué a estudiar y estudiar el tema y este año presentamos una publicación, un trabajo de la percepción que tienen los profesionales acerca de la administración de calostro eh, aquí en tres hospitales de la quinta región, que son los hospitales de alta complejidad. Y bueno, los resultados fueron interesantes. El año pasado, también en agosto, me tocó ir a un congreso en Antofagasta, donde puse este mismo tema, y gente de todo el país no conocía esta terapia. O sea, no se sabía, porque lo que se sabe, los libros dicen régimen cero. Pero ¿qué pasa cuando alimentamos a un niño en las primeras 2 horas de vida con calostro materno? Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más. Recuerden que estos niños no se pueden alimentar por vía enteral porque el reflejo de succión no está activo. Después de las 32, 33 semanas, recién el reflejo comienza a madurar, por lo cual el niño no va a succionar. Eh, bueno, vamos a seguir revisando. Volviendo a la pregunta, ¿se puede lactancia materna en prematuro extremo? Bueno, la respuesta es controversial, ¿ya? Porque eh, ¿desde qué momento podemos dar la lactancia materna, ¿no es cierto? La mayoría de los países lo están dando a partir del segundo día. Han disminuido los días, antiguamente eran 5 o 6 días.
Eh, Hoy, según lo que revisamos nosotros con la profesora Ana María, eh, la mayoría de los países ya están trabajando desde el segundo día. Pero mi pelea todavía no es el segundo día. Mi pelea es administrar calostro en las primeras horas de vida, idealmente las 6 primeras horas de vida. Hay países que también lo hacen, y aquí en Chile, tres, dos establecimientos de los que hemos estudiado sí lo hacen, y los resultados han sido buenos, no han tenido enterocolitis necrotizante. Eh, por ende, va a depender de la política del país y de la política también de cada establecimiento. Bueno, cuando yo hice la especialidad y me llamó la atención este procedimiento que hacen en el hospital Gustavo Friki, como pioneros ellos, y con buen resultado, me vine con muchas ideas acá. Y bueno, al principio me sentí eh, que no fui escuchado por gran parte de los profesionales, porque es lógico, o sea, lo que está escrito es lo que se vale. Eh, y si tú quieres hacer algo, tienes que demostrar que es bueno y que no es perjudicial para el paciente. Em, Revisamos bibliografía, no encontramos nada, hasta que en el año 2017 eh, recién pudimos encontrar algo de bibliografía y encontramos estos dos estudios que fueron la base de mi trabajo. Ya un estudio eh, coreano, ¿no es cierto? Donde sí ellos administraron calostro en prematuro extremo. Y como resultado, eh, decía que un resultado positivo y era factor protector para enterocolitis necrotizante y otras patologías más. Eh, el estudio también no tenía un gran peso por la cantidad de muestras de pacientes. Cuando hacemos un estudio, no sé, de diabética gestacional, tenemos 10.000 pacientes. Acá no superaban los 1.000 pacientes. Entonces, eh, no, no tenía un peso estadístico para decir sí, es bueno. Y es lo que ocurre actualmente. Y el estudio de Nancy Rodríguez también administra calostro y también habla que es un factor protector. Entonces, en base a esto, empezamos a escribir y, como les decía, fui poco escuchado en ese tiempo, excepto por la profesora Ana María Silva, que le hizo una clase también, creo. Y ella me dijo, pero investiguemos, hagamos algo y demostremos que se puede. Pero si hay una reacción eh, negativa en hacer este procedimiento, ¿por qué no observas la percepción que tienen los profesionales? Si están dispuestos y qué piensan. Y con esa base puede después hacer algo multicéntrico. Cuando fui al Congreso el año pasado, eh, expuse el trabajo y la sugerencia que me dieron en el Congreso es que ese estudio no solamente lo haga la quinta región, sino que lo expanda a nivel nacional. O sea, multicéntrico y ver la percepción que hay y qué es lo que se está haciendo en los hospitales, porque a lo mejor revisando, no solamente en la quinta región se hace, sino que en otros hospitales también. Nos dimos cuenta que en Puerto Montt también lo están haciendo. Y en el Congreso, una colega creo, del Hospital San José también lo están haciendo. Entonces, habría que ver y revisar si es que se hace en otros lugares. Bueno, así iniciamos el trabajo de tesis y el trabajo tiene el nombre de Percepción del equipo de salud sobre los beneficios de calostro como factor protector de enterocolitis necrotizante en recién nacidos prematuros de la región de Valparaíso. Usamos
fue un estudio cualitativo mediante entrevistas semi-estructuradas a 18 profesionales de la salud entre hospitales públicos de la región, que son hospitales de alta complejidad. Y bueno, sacamos las siguientes conclusiones. ¿Qué queríamos nosotros? Identificar la opinión del profesional sobre el uso profiláctico de calostro para protección o como factor protector de enterocolitis necrotizante. Eso es lo que nosotros queremos saber, o en ese tiempo queríamos saber, y así poder ir poco a poco haciendo un trabajo ya más profundo, más experimental. ¿Qué encontramos? Principalmente resultados favorables, ya, en los tres centros de salud. Y yo solamente sabía del hospital Gustavo Frick, pero en el estudio nos dimos cuenta que hay un segundo establecimiento, en este caso el Hospital Van Buren, que también realiza el procedimiento con buenos resultados. Y acá en San Camilo no se hace. Eh, Se siguen sí las políticas de lactancia materna, las que existen actualmente, donde empiezan a administrar con volúmenes mínimos al paciente a partir del segundo día de vida. Los prematuros extremos según el nivel de compensación que tenga el paciente. Ahora, esta administración de calostro es con pacientes compensados, ya con riesgo de enterocolitis no se hace. Eh, bueno, lo otro que encontramos que algunos profesionales no lo administrarían porque falta evidencia científica. Eso también lo encontramos. Dicen que un estudio, en base a un estudio chico, no se puede administrar, que es la otra cara de la moneda. Lo otro que también salió es que cómo asegurábamos la asepsia en el procedimiento. O sea, si bien le sacamos el calostro a la mamá, eso no pasa por un proceso de esterilización. O sea, el calostro, si bien se saca con técnica estéril y se le administra al paciente, también hay un riesgo de contaminación de la muestra de calostro, por lo cual también salió eh, en el estudio. Así que, pero en general, en resumen, sí sería, o sea, la mayoría de los profesionales sí sería. Y como les decía, en el congreso eh, en Antofagasta, que fue el congreso matrona en agosto, donde hubieron mucha gente eh, importante en neonatología, le llamó mucho la atención y lo encontró interesante. Y la sugerencia fue seguir estudiando sobre este tema, no parar, no dejarlo ahí solamente. Aquí dentro de la percepción favorable, hicimos, puse dos comentarios exactos de lo que dijeron dos personas entrevistadas. Mira, una dijo, el entrevistado 14 nos dijo: diversos estudios han demostrado la importancia de las gotitas de calostro. En teoría, las gotitas de calostro poseen 10.000 veces más los factores protectores que tiene la leche materna común. La primera leche en general tiene más inmunoglobulina, que son las más importantes, en este caso para la prevención de la enterocolitis. Lo que dice la persona, que no sé si es médico, si es TENS o es matrona, porque esto fue totalmente anónimo, eh, dice que las gotitas de calostro generalmente en la bibliografía, el calostro es rico en inmunoglobulina, en GA secretora. Y principalmente el calostro de las 2 primeras horas hasta las 6 horas tiene un alto potencial inmunológico. Si nosotros decimos que la leche materna es buena, ¿no es cierto? Porque tiene un gran potencial inmunológico. Si subdividimos la leche materna en la primera leche, que es el calostro, esta leche tiene un alto potencial de IgA secretora, más que la leche materna posterior a las 6 horas. ¿Se entiende? Por ende,
Este potencial inmunológico sería la responsable de la prevención de muchas enfermedades, no solamente la enterocolitis necrotizante. Y acá el profesional lo menciona. El mismo profesional dice que sí lo haría por todos los beneficios que se han demostrado, por los componentes que tiene, ya se sabe que tiene alta fuente de inmunoglobulina. Aquí hay dos profesionales eh, que dicen en base a un estudio chico no lo implementaría. Si estuviese los recursos haría andar un estudio más grande, con más potencia estadística y demostrar algún tipo de beneficio y no tener más complicaciones en el fondo. Hay que sopesar los riesgos versus los beneficios que puede traer, pero tampoco es difícil. Es válido lo que lo dice, ¿no es cierto?, este profesional. Y dice otro, aquí se realiza hace poco y se hace por un protocolo que están haciendo unas matronas con leche, pero no se realiza desde siempre como una práctica habitual. Y por otro lado, a algunos colegas también se le olvida indicarlo. Entonces, a veces cuando está sin indicación médica, no se hace nomás. Eh, Esos son los resultados, o sea, la- los párrafos textuales de las entrevistas de los entrevistados. O sea, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero la mayoría de los entrevistados la percepción es favorable y sí lo haría. El año pasado me tocó atender un paciente, eh, un hijo de madre diabética. La señora era multípara en la gestación de término. No recuerdo bien específicamente la gestacional, pero el niño era macrosómico, pesaba 4 kilos 2 y algo. Generalmente a estos niños se les deja un hematocrito y dextro a las 2 horas por el riesgo de hipoglicemia que tienen. Eh, Bien, pues le tomamos, pasaron las 2 horas, a todo esto la mamá con esterilización quirúrgica, pasaban las 2 horas y no salía de pabellón, le tomé el dextro y le salió en 38, sí, 38. Y bueno, le informamos al neonatólogo y le indicó una fórmula. El hemoglucotex en un recién nacido de término de 45 a 125. Ya 40 eh, está como sospechoso en observación, pero menos de eso ya hay que tratar al paciente. Entonces, en este caso, el médico le indicó una fórmula, un relleno y control en dextro en 1 hora más. Eh, bueno, le colocamos le colocamos le administramos la fórmula y el dextro subió a 46, o sea, nada. Eh, Todavía la mamá estaba, había sido anestesia general, todavía estaba bajo el efecto de la anestesia, ya o no podía alimentar bien, estaba despertando, pero no podía alimentar bien. Entonces a mí se me ocurrió y me acordé de las gotitas de calostro. No solamente tienen inmunoglobulina A, sino que también eh, tienen un eh, alto porcentaje, ¿no es cierto?, eh, de proteínas que ayudan también a mejorar todo tipo, ¿no es cierto? A lo mejor no hacen crecer en el peso, por eso que los niños bajan los 2 primeros días, pero sí eh, tiene un sinnúmero de componentes que benefician en todo sentido. Y la guagüita no funcionaba nada. La llevé donde la mamá y le abrí la boca y le empecé a exprimir la leche directo al pecho, o sea, le caían gotas de calostro, gotas, gotas de calostro. Y bien, pues le comenté al médico, ya me dijo, repite el dextro. Le tomamos el dextro y le salió 69. O sea, lo que no hizo un relleno, una fórmula, lo hicieron apenas 15, 20 gotas de calostro. Eh, o sea, la leche materna
aquí podemos darnos cuenta que el mejor alimento para todo recién nacido, el mejor alimento. Idealmente, para el prematuro, lamentablemente, diría yo, lamentablemente para el prematuro, uno no puede alimentarse por el tema de que no tiene una succión eh, madura. Y lo otro, que la leche del prematuro es distinta a la leche de término, porque la leche del prematuro, si bien tiene un gran potencial inmunológico, carece de otros componentes que son importantes también. Por eso que en la neonatología, cuando empiezan los niños a alimentarse con leche materna al segundo día, esa leche sí o sí tiene que fortificarse. La mamá se extrae leche, ¿no es cierto? Y esta leche se fortifica, es leche materna más fortificante. No, la leche materna de prematuro no tiene todos los componentes necesarios para que el niño, en este caso, pueda crecer o pueda tener un buen desarrollo. ¿Ya? Por ende, sí o sí, esta leche tiene que fortificarse. ¿Ya? Pero así todo, fortificada es el mejor alimento que puede recibir un paciente. Hoy en día ya se está cambiando la mentalidad. Eh, la mayoría de los hospitales acá en Chile, a partir del segundo día, otro a partir de las 24 horas, pero son pocos los hospitales que están administrando calostro como factor protector de enterocolitis o de enfermedades, que es el calostro precoz. Yo no me refiero al calostro del segundo día o del primer día, me refiero al calostro de las primeras horas de vida, entre las 2 a las 6, es crucial. Y si bien hay pocos estudios controversiales, yo lo mandé en mi trabajo a la revista de la SOCHIPE, la Sociedad Chilena de Pediatría, y fue aceptado porque lo encontraron interesante. Eh, y en pocas semanas más este estudio va a salir a la luz. Eh, es un trabajo eh, chileno, o sea, más en Chile, donde otros países desconocen esto. Y en nuestro país se desconoce. Y es hora de ya idealmente irlo incorporando, pero como dicen algunos entrevistados, tenemos que tener un estudio más contundente para poder realizar algo más grande. Eh, este es un paciente recién nacido de pretérmino 28 semanas, PEG. Este es como la historia, es un paciente real. La madre, de 36 años, multípara de 3, preeclampsia severa, se interrumpió a las 28 semanas y pesó 850 gramos. Esa fue la evolución eh, de este paciente. Este paciente, según las políticas, inició precoz la lactancia materna, al segundo día. ¿Ya? O sea, mi intención es que diga precoz, pero a las 2 horas de vida, a las 4 horas de vida. ¿Ya? Eso porque dentro de ese tiempo las inmunoglobulinas son más potentes, como se puede decir. Alcanzó 100 cc por kilo día a los 11 días de vida. Y se inició la fortificación de la leche materna. ¿No es cierto? Dijimos que la leche sí o sí hay que fortificarla. Tuvo con nutrición enteral total 17 días de vida y recuperó el peso de nacimiento a los 20 días, porque estos niños tienden a bajar de peso. Nació con 850 y a los 20 días recuperó su peso. A los 80 días de hospitalización, la madre se extraía leche en su casa y en el hospital, 5 a 6 veces por día. O sea, siempre hubo leche. La mamá siempre tenía eh, esta leche disponible, que también aquí es una labor tremenda de atención primaria, porque eh, hay que hacer un seguimiento. Estas pacientes se van y a veces tienen dificultad, entonces la educación que nosotros les damos en atención primaria es fundamental, ¿ya? Porque tenemos muchos pacientes que no
se sacan leche, van un día, otro día no van, y, y cuando no se dispone leche se le da fórmula, y el riesgo de enterocolitis con fórmula se incrementa. Por eso es importante que siempre nosotros eduquemos a estas pacientes. Y se logró al alta que se alimente exclusivamente con leche materna. ¿Ya? Bueno, estos niños también tienen un trabajo con fonos audiólogos, una labor muy importante porque tienen disfunción de la succión, ¿no es cierto? Del reflejo de succión, entonces a través de ejercicio estos niños empiezan a activar nuevamente su reflejo. Y posteriormente se ofrecía pecho directo en forma intermitente y siempre con leche materna, nunca se alimentó con fórmula. Eh, y eso es lo que hay que lograr en los pacientes. O sea, el prematuro, lactancia materna, sí se puede. Entonces, específicamente, ¿desde cuándo? Claro, las políticas dicen sí se puede y lo consideran precoz desde el segundo día, pero yo quiero ir más allá del segundo día, o sea, ¿no es cierto? De las 2 horas de vida a las 6 horas de vida es lo ideal. Sacar la gotita de calostro y administrársela. De hecho, en el Hospital Gustavo Frique, la indicación médica es la siguiente: régimen cero. Después dice calostro 0,8 cc cada 3 por 8. O sea, el niño sigue estando en régimen cero y le administran el calostro como una estimulación trófica, eh, como una especie de medicamento. ¿Ya? Eh, y es lo que nosotros queremos lograr, o sea, que el paciente se pueda alimentar, ¿ya? Porque si bien el estudio de Corea dice que es bueno, el estudio de Nancy también dicen que es bueno y salieron otros estudios publicados que también dicen que es bueno, ya hay más bibliografía que está apoyando esto. Eh, y recordar porque que el prematuro es especial, es una situación especial donde no hay un reflejo de succión, donde la leche materna hay que justificarla porque no cumple con todos los requisitos. Por ende, es sumamente importante ya que nosotros, es un trabajo multidisciplinario, porque ¿quién saca el calostro? ¿Quién educa a las mamás? ¿No es cierto? Estamos nosotros ahí, los TENS, ¿no es cierto? Que están constantemente ayudando a las madres. Eh, Como decía, es un trabajo de todos nosotros como equipo, no puede ser un trabajo de una persona. Y la voluntad médica también es sumamente importante a que estén dispuestos a administrar esta terapia, que estudios demuestran que es buena. Em, Bien, bueno, los 8 meses de edad gestacional corregida, el niño toma leche, pecho materno exclusivo, ya no inicia los sólidos pues hasta los 6 meses corregidos, o sea, el paciente anduvo bastante bien, que eso es lo que buscan los hospitales aquí en Chile, mejorar el índice de lactancia materna en los prematuros, que estos niños puedan salir con pecho materno exclusivo, o sea, eso es lo ideal, es lo ideal. Aquí en el Hospital San Camilo se hace un gran trabajo respecto a este punto, porque, como les decía, hay fonoaudiólogos, ¿no es cierto? Las matronas, los TEN, los médicos, están todos trabajando en sincronía. Por eso que es importante estar siempre presente, ya incluir a la familia, incluir al papá. En España inclusive se incluyen hasta los hijos, ya los niños pueden entrar a las unidades de cuidado intensivo a ver a sus hermanos. Y eso es un cambio de paradigma que hay que hacer. Si bien hemos avanzado en mejorar la calidad de vida, falta todavía, falta mucho por hacer y estos niños, entre más procedimientos eh, que les favorezcan a su salud, vamos a tener niños más sanos, porque recuerden que el prematuro es un paciente delicado. Bien,
Espero les haya quedado claro. Como resumen, es una dificultad la prematurez para alimentar, sí, es una dificultad, pero sí se puede hacer un trabajo entre todos. Eh, Nuevos estudios apoyan la administración de calostro. Los profesionales dicen que eh, es favorable. Eso es el estudio que yo eh, trabajé y está en proceso de publicación. Luego lo van a poder revisar en la web. Em, Ahora, mi próximo trabajo es extenderme a nivel nacional y hacer algo multicéntrico para ver cuál es la realidad de Chile. ¿Se hace? ¿No se hace? ¿Por qué no se hace? ¿Qué es lo que falta? Y seguir revisando la bibliografía para demostrar que es bueno y que previene la enfermedad enterocolitis necrotizante, que es una de las causas de mortalidad neonatal más importantes. Muchas gracias, que estén bien. Vamos a dejar la clase en el portal para que las puedan revisar y estoy atento a sus consultas. Nos vemos pronto.